A ver, por un momento, pensemos en los libros no como historias ya terminadas, sino como, como escenas de un crimen histórico. Y bajo esa lupa, precisamente, vamos a intentar descifrar uno de los códigos más complejos y fascinantes de la humanidad, cómo se forjó realmente la Biblia. Muy bien, vamos directo al grano. La pregunta que va a guiar toda esta investigación es bastante potente. ¿Qué tal si el libro más influyente de la historia no fue simplemente escrito bajo inspiración divina, sino que fue cuidadosamente seleccionado, editado y, bueno, ensamblado por manos muy humanas y con una agenda muy específica? Y para empezar a buscar pistas, nuestro primer viaje no es una biblioteca, no. Nos vamos al desierto. Es que es ahí, en medio de la nada, donde se encontraron los fragmentos más antiguos de esta historia y donde, claro, empiezan a surgir las primeras sospechas. Ok, esto es clave para entender todo lo que sigue. Antes de que existiera el libro que conocemos hoy, lo que había era un mar de textos, un montón de relatos orales, crónicas, profecías, que iban pasando de generación en generación en el Medio Oriente. O sea, una colección enorme y a menudo contradictoria de pergaminos. No había un orden, solo había historias sueltas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El hallazgo en las cuevas de Qumrán fue una pieza fundamental en este rompecabezas, porque fíjense, los manuscritos del Mar Muerto no solo tenían versiones más antiguas de textos que ya conocíamos, sino que revelaron la existencia de muchos otros escritos que, simplemente, no pasaron el corte final. La pregunta es obvia: ¿se perdieron por accidente o alguien los eliminó a propósito? Y claro, eso nos lleva directamente a la siguiente fase de la investigación. Si algunos textos fueron eliminados, pues tenemos que preguntarnos quién tomó esas decisiones. Y más importante aún, ¿por qué lo hizo? Tratemos de imaginar el desafío para los primeros líderes de la Iglesia. No es que tuvieran 4 o 5 evangelios, tenían cientos, textos como el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena circulando por todas partes, cada uno con una visión de Jesús completamente distinta. Para algunos era un filósofo, para otros un revolucionario. Era, en pocas palabras, un auténtico caos teológico. Entonces, ¿cómo se pone orden en todo ese caos? Pues con reuniones, con comités. En una serie de concilios como el famosísimo Concilio de Nicea, un grupo de hombres se sentó a debatir qué textos eran la verdadera palabra de Dios, todo lo que no encajaba con la doctrina que ellos querían establecer, una doctrina para unificar la fe y crear una iglesia fuerte, pues se le ponía la etiqueta de herejía y se descartaba. Y así, de un proceso de selección muy humano, nació el canon oficial. Y ojo, porque aquí está el meollo del asunto. Según los análisis de estos textos apócrifos, lo que se quedó fuera no eran detallitos sin importancia, eran ideas que de verdad podrían haber cambiado el rumbo del cristianismo para siempre, ideas que presentaban una visión que, tal vez, no necesitaba para nada la estructura de poder de una iglesia organizada. Bueno, pero la evidencia no solo está en lo que sacaron. A veces, las pistas más reveladoras están escondidas, a plena vista, dentro de los textos que sí se quedaron, en el canon oficial. Y miren, este es un ejemplo perfecto, clarísimo. Justo al principio del libro, en el Génesis, nos encontramos no con una, sino con dos historias de la creación, una justo después de la otra y totalmente distintas. En la primera, el hombre y la mujer son creados al mismo tiempo, como iguales. En la segunda, la mujer sale de la costilla del hombre. ¿Un simple error de un copista? Los expertos creen que es algo mucho más profundo. Y esto no es un caso aislado, para nada. Pasa con las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas que, por cierto, no coinciden. O con los relatos de quién encontró la tumba vacía que cambian dependiendo del evangelio que leas. Para muchos estudiosos, estas no son simples variantes, son como capas de ediciones. Como si diferentes grupos hubieran estado luchando por meter su propia versión de la historia dentro del mismo texto. Así que de repente la perspectiva cambia por completo. Estas contradicciones ya no parecen errores, se convierten en las huellas dactilares de un conflicto, una batalla silenciosa por definir un mensaje, cuyas cicatrices quedaron ahí, impresas en el texto final, para que las descubramos siglos después. Y uno pensaría, bueno, todo esto pasó hace siglos, el libro ya está cerrado y sellado, ¿verdad? Pues no tan rápido. La evidencia sugiere que el texto nunca ha estado completamente congelado en el tiempo. Y es que no estamos hablando de un libro cualquiera. Es el libro más impreso y vendido de la historia. Punto. Por eso, cada cambio, cada pequeña adición, tiene un peso enorme. No es un texto antiguo y olvidado, es un documento que hoy, ahora mismo, sigue moldeando nuestra cultura y nuestra política. Por eso, estas adiciones tardías son tan reveladoras. Miren esta línea de tiempo, es que lo deja clarísimo.
Incluso después de que el canon se diera por cerrado, los cambios siguieron. Un ejemplo famosísimo es el Comma Johanneum, uno de los versículos más usados para defender la doctrina de la Trinidad, pues resulta que no aparece en los manuscritos más antiguos. Se añadió siglos después, y la ciencia moderna sigue encontrando este tipo de cosas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad inquieta un poco. Si el texto ha sido tan fluido, tan moldeado por la historia, ¿qué pasaría si mañana, como sugieren algunos hallazgos, apareciera un nuevo fragmento, uno que pudiera reescribir la cronología de los eventos tal y como la conocemos? Parece que el código de los siglos todavía tiene unos cuantos secretos por revelar.